Cualquier católico medianamente comprometido rápidamente descubre que en la iglesia hay muchos problemas. Yo recuerdo cuando comencé a tomarme mi fe en serio y a practicarla, porque, digamos, durante mi época más joven no fui formado en mi fe, fui bautizado, recibí la primera comunión, pero no fui formado en mi fe, ni la vivía y vivía bastante lejos de la vida de fe. No le prestaba atención hasta que tuve la oportunidad de participar en un retiro espiritual que marcó un cambio profundo en mi vida. Luego serían varios pasos y varias cosas que terminarían impactando mi vida para este cambio, pero fundamentalmente el punto de cambio, si quieren, fue este retiro espiritual donde tomé conciencia de que verdaderamente existía la iglesia como la gran obra del mismísimo Jesucristo, y esto me llenaba de un sentido de admiración, de alegría y libertad y de deber, de mi responsabilidad. Y poco a poco, conforme fui creciendo, vi que esta hermosa realidad de la iglesia estaba plagada de problemas por culpa de los hombres, de nosotros, de mí. Y habían obispos que no cumplían con su responsabilidad, sacerdotes que predicaban tonteras, sacerdotes que aplicaban su capricho absoluto en la celebración de la liturgia, que enseñaban cosas equivocadas, catequistas que eran un antitestimonio absoluto de la fe, personas que enseñaban a nombre de la Iglesia Católica, teólogos, estudié en una facultad de teología un tiempo, estudié la filosofía, personas que enseñaban doctrinas en contra de la Iglesia, suponiendo que cuando se suponía que estas personas debían enseñarme la doctrina de la Iglesia, y recuerdo que todo esto me producía un poco de confusión, pero sobre todo una enorme frustración. Y como muchas personas, como muchos católicos, creía, y hablo en pasado, porque ya no lo creo, que la solución estaba en un gobierno más fuerte y más enérgico desde la autoridad central. El Papa y los obispos tenían que imponerse, corregir las cosas. Ahora, nuestra iglesia, hermanos, es una iglesia jerárquica. Así es como la ha establecido el mismo Señor Jesucristo. Puso a Pedro a la cabeza y a los apóstoles como cabezas de sus respectivas comunidades. Y así es como nosotros tenemos al Santo Padre a la cabeza de nuestra iglesia y tenemos también a los obispos. Pero una cosa que he descubierto justamente a lo largo del pontificado de Juan Pablo II, porque mi cambio de vida se produjo con el pontificado de Juan Pablo II, y buena parte de mi vida de católico, de profesional al servicio de la iglesia y como consagrado en mi propia comunidad, ha sido una experiencia juanpablina, digamos así. Yo soy un amante y admirador del Papa Benedicto. Como saben muchos de ustedes, hace poco estuve con él visitándolo. Y también soy, por supuesto, un admirador y un servidor de nuestro actual pontífice, del Papa Francisco. Pero yo me formé bajo la generación de Juan Pablo II y cuando vi conferencias episcopales que estaban realmente dilapidadas, en pésimo estado, como por ejemplo la de los Estados Unidos, logré ver qué importante era comprender que el cambio en la iglesia no se produce por golpes de autoridad, aunque el Papa la tiene y los obispos la tienen, y tienen que ejercerla, los buenos obispos lo hacen. Pero censurar a un sacerdote, desplazarlo de un lugar, sacarlo, expulsarlo, en realidad termina generando muchas veces problemas que son peores que, que el problema que los originó. Y en consecuencia, he visto cómo, si bien los buenos obispos utilizan su autoridad para corregir, para cambiar, para tomar medidas, incluso cuando es necesario, cuando es indispensable, medidas extremas, la solución no está simplemente en cambiar a esta persona o a la otra o a fulminar actos de autoridad para cambiar las cosas que están mal en la iglesia.
la iglesia solo va a marchar bien si es que la iglesia es fiel a Jesucristo. Y para ser fiel a Jesucristo necesita un componente principal, el de la santidad. Y Juan Pablo II fue un papa recio, firme. Juan Pablo II todavía lo recordamos corrigiendo a el sacerdote Ernesto Cardenal en Guatemala cuando no quiso obedecer y no quiso regularizar su situación en la iglesia porque era un ministro de Estado cumpliendo un papel de gobierno contrario a la naturaleza canónica de un sacerdote, cuando el Papa mismo se lo había prohibido. Ellos no habían querido, ¿no? Y por eso los sacerdotes que cumplieron esos cargos políticos en Nicaragua fueron suspendidos por Juan Pablo II. Juan Pablo II no tenía miedo de ejercer la autoridad. Pero lo que realmente transformó la iglesia y transformó un episcopado como el de los Estados Unidos, que lo recuerdo cómo era entonces y lo veo ahora, y veo los grandes obispos, ¿no? Los arzobispos Chaput, los Gómez, los Conley, los Aquila, los Sample, y no quiero decir que con esto estoy haciendo una lista completa para nada, porque sé que muchos hermanos hispanos en Estados Unidos están en diócesis con nombres de obispos que no he mencionado, pero que, por supuesto, en la gran mayoría de diócesis ahora tenemos obispos ejemplares, de verdad, obispos que hacen un enorme bien y trabajan muy bien. Entonces, ese es el cambio es el cambio de poner personas que tienen una vida de fe más grande. Y Juan Pablo II básicamente gobernó la iglesia con su ejemplo, con el ejemplo de santidad. Entonces, cuando nosotros vemos sacerdotes prepotentes, sacerdotes heterodoxos que enseñan en contra de la doctrina de la iglesia, que celebran la Sagrada Eucaristía o que celebran la liturgia como les viene en gana y en contra de lo que enseña la iglesia, siempre he alentado a que las personas que tienen algún sacerdote abusivo lo denuncien al obispo. Y si es que dicen, mira, lo hemos denunciado y el obispo no hace nada, no, sigan denunciándolo, sigan escribiendo, porque el obispo puede no hacer nada la primera vez o la segunda, pensando, bueno, esta tal vez es una persona que no tiene mucha paciencia, que le tiene alguna ojeriza o algo en contra personal del sacerdote, pero cuando van viendo que existen reclamaciones sensatas, bien establecidas y múltiples, entonces actúan. Pero tengan la convicción, hermanos, de que no es así como se gobierna la iglesia. La iglesia se la gobierna con santidad, con testimonio. Y se requiere mucha más paciencia para que en realidad los sacerdotes, más que fulminados, se vean edificados y se conviertan, cambien. Y esto es muchísimo más productivo y mucho más eficaz que cualquier otra medida que los católicos podamos tomar. Y es importante que seamos capaces, que tengamos la generosidad de espíritu para tomar este tipo de medidas y para confiar en la gracia de Dios, que es la que realmente cambia y edifica la iglesia, y en el poder de la santidad y de los santos por encima de gran bien, pero siempre limitado, que pueden hacer los grandes gobernantes. Que tengas un buen día.